Buenas tardes, chicas. En esta unidad, esta es la primera unidad del programa de lengua de literatura y didáctica, vamos a comenzar problematizando la cuestión de la literatura y también el rol que ocupa dentro del nivel inicial. Esta unidad se llama precisamente literatura y la construcción del lector literario en el nivel inicial. Entonces vamos a hacer un recorrido en el cual se va a incluir conceptos que devienen de la teoría literaria para que pensemos precisamente o observemos cómo se va a desarrollar la literatura, bien, y cómo se va a conformar este objeto literario dentro de los marcos teóricos. A la vez, tenemos que también revisar que en la literatura en particular hay distintas formas de definirlas. Nosotros vamos a tomar algunas definiciones que devienen precisamente de algunos autores provenientes ya sea del estructuralismo y de la teoría de la recepción, pero también vamos a hacer un recorrido por otras teorías como para observar cómo se va a definir este concepto en particular. Ustedes en el primer post que hicieron en la Classroom, en el tablón, respondieron a 3 preguntas que atraviesan esta unidad. ¿Qué es la literatura? ¿Cómo yo puedo definir un concepto, o cómo puedo caracterizar un objeto literario? ¿Y qué rol va a ocupar la literatura en el nivel inicial? Nosotros vamos a estar problematizando desde distintos ámbitos. Entonces, la idea acá es hacer una lectura y también, digamos, ir reflexionando sobre nuestros conceptos, sobre nuestras formas, ¿no?, de representarnos al objeto. Como les decía, el recorrido que vamos a realizar es, en primera instancia, definir el concepto de literatura, luego observar los géneros literarios, definir precisamente qué implica un género, cuáles son esos géneros, qué características tienen los géneros literarios, qué pasa con la literatura en la escuela, qué pasa con la literatura en el campo cultural, ahí vamos a pensar la idea del canon. Luego, ya cuando ingresemos ya al nivel inicial, ya vamos a comenzar a observar el rol que ocupa la literatura en el nivel inicial, cuáles son esas prácticas donde están involucradas, ¿no?, o en su caso están involucrados objetos literarios, como para revisar y precisamente reflexionar sobre la práctica misma en el sentido de qué es aquello que nosotros también vamos a pensar de manera didáctica, actividades o en su defecto objetivos referidos con textos literarios, ¿bien?, o están involucrados el trabajo con textos literarios. Bien, nosotros comenzamos con este texto que es la literatura y que importa lo que sea, de Jonathan Kohler. Bien, este texto en particular va a comenzar con una idea que plantea el autor, que es acerca de que el concepto de literatura reclama un análisis y no una definición. Bien, ¿por qué? Porque el autor va a considerar que la literatura es un producto, y este producto es un producto histórico que va a responder a las condiciones históricas, sociales, culturales en las cuales se produjo, bien, en las cuales se estuvo produciendo. En este sentido, el autor observa que hay muchas formas, ¿no?, muchos significados que están asociados precisamente al término literatura, y ahí es que va a tomar algunas ideas y va a apoyarse en esta premisa, ¿no?, en este enunciado, ¿no?, de pensar a la literatura en su contexto. Bien, si bien aclara, ¿no?, que el sentido moderno de la literatura tiene su origen en el romanticismo alemán y refiere a un escrito de imaginación, lo que él está también observando es que la literatura, al ser un producto histórico, va a responder precisamente a ese momento histórico particular en el cual se está produciendo. Bien, entonces, de acá uno comienza a abrir un poco el panorama y se hace esta pregunta, ¿no?, ¿qué aspectos se encuentran en la definición de la literatura? Y ahí entonces vamos a ver, ¿no?, que hay criterios, hay propiedades y hay clasificaciones, es decir, formas, ¿no?, de entender a la literatura, bien, pensar en las propiedades que tiene un objeto literario y en la forma en que se va a clasificar este objeto literario, bien, se va a conceptualizar, bien.
Y ahí entonces él va a tomarse muchos aportes, ¿no?, de la teoría literaria en particular. ¿Por qué? Porque la teoría literaria debe tener mucha relevancia en el sentido de la constitución de conceptos, formas de abordar al objeto literario, formas de analizarlos, ¿bien? Objetivos a tener presente, ¿sí?, con respecto a la literatura, ¿bien? Y acá podemos establecer, ¿no?, que hay dos teorías actualmente que tienen una fuerte presencia en las aulas, ¿bien? Estas dos teorías, una se llama la estructuralista y la otra teoría se llama la teoría de la recepción. La teoría estructuralista es una teoría que se presenta, digamos, como aquella que analiza el texto literario desde una perspectiva centrada en el campo literario, ¿bien? Es decir, que su mirada se enfoca en el campo, que involucra a la literatura. Y acá es que esta teoría va a determinar un conjunto de elementos que considera que son exclusivos del discurso de la literatura, de manera tal de que estos conjuntos de elementos se van a presentar solamente en la literatura y nada más y no en otro campo, ¿bien? Y no en otro ámbito. Esta teoría va a postular que los textos literarios, ¿bien?, poseen en muchos casos una estructura que es básica, ¿bien?, y esa estructura básica se vuelve una estructura matriz, la cual es estable y que se va a resignificar o a repetir en otros tipos de texto, ¿bien? Si pensamos como estructura básica, tenemos que pensar en una forma general en la cual se articula o cual se organiza un texto en particular. De acá se toma mucho, digamos, pensamos en el cuento, ¿bien? Como estructura básica tenemos que irnos al cuento de tradición oral, al clásico, donde vamos a tener una situación inicial, un conflicto, un desarrollo del conflicto, una resolución del conflicto y una situación final, ¿bien? Entonces, vean que esas estructuras básicas precisamente son estructuras que después se van a repetir en otros tipos de textos, ¿bien?, en otros textos en particular, y va a adquirir las condiciones de ese tipo de texto en específico, ¿bien? Ahora, a su vez, esta teoría va a analizar las distintas combinaciones concretas que se realizan de esa matriz, de manera tal de que se van a pensar las combinaciones que se pueden producir dentro de esa estructura. De ahí es que uno puede llegar a pensar que inicia el texto con la situación final y hace el camino contrario hasta llegar a la situación inicial. Entonces, estas son combinaciones que son precisamente analizadas desde el estructuralismo, ¿bien?, a partir de observar esa estructura básica. El estructuralismo observa, digamos, observa o determina un concepto llamado de literalidad. Ese concepto de literalidad se está ligado con el lenguaje literario que deviene en la retórica, de manera tal de que la literalidad va a ser un trabajo precisamente con el lenguaje, lo cual va a caracterizar, digamos, al texto literario. Y ahí es que se plantea una mirada que es inmanente del texto sin tener en cuenta lo contextual, en donde todos los significados que se pueden desprender del texto tienen sus límites en el mismo texto. Es decir, que los análisis que va a realizar no van a trascender los límites de la obra, dejando de lado el rol que ocupa el lector, o sea, el rol que ocupa el receptor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el sentido, el significado está en el mismo texto. ¿Bien? La otra teoría, que es la teoría de la recepción, esta va a surgir a partir de los años 70 y va a considerar al texto literario como una unidad de sentido que se relaciona con el contexto de producción. Acá, en este sentido, uno tiene que ver que el objeto de análisis va a ser el texto, ¿bien?, pero va a cobrar importancia todos aquellos elementos contextuales, es decir, el momento histórico, el momento social, el momento cultural, en el cual se está produciendo el texto literario. ¿Por qué va a cobrar relevancia? Porque precisamente ese texto se está insertando en ese momento particular, de manera tal de que esto nos puede llegar a dar una explicación sobre las razones por las cuales
la sociedad digamos, es la sociedad la que establece lo que va a entender por literatura según cada momento histórico. Entonces de ahí uno puede dar cuenta de los diferentes momentos, diferentes estilos, formas de hacer literatura que fueron pasando tiempo a tiempo. Uno va pensando en los diferentes momentos estéticos, ¿no? En particular, ¿no? El pensar el romanticismo, la vanguardia. Entonces, cada uno con su forma, ¿bien? Entonces, ahora la sociedad que está precisamente actuando en ese momento particular va a determinar qué es lo que va a entender por literatura, ¿bien? Ahora, la literatura se va a convertir en una forma de comunicación, una comunicación social, que se resuelve en la figura del lector, ¿bien? O sea, del receptor. De manera tal de que en este tipo de teoría lo que va a hacer es abandonar, ¿no?, la búsqueda de propiedades que son intrínsecas al objeto literario, o sea, que son propias del objeto literario, y va a plantear la posibilidad de establecer en el sujeto competencias literarias donde ese sujeto esas competencias son construidas de manera social. Es decir, que el sujeto lo que se va a apuntar en el sujeto es a que pueda constituir distintas competencias literarias, o sea, distintos saberes que están involucrados dentro del campo de la literatura. Bien, acá también va a cobrar mucha importancia los estudios realizados por Umberto Eco, un autor que ustedes leyeron en lectura y escritura académica. ¿Por qué? Porque recuerden que Umberto Eco él va a postular la existencia de tipos de lectores, ¿no? Está el lector real y el lector ideal, ¿bien? Entonces, el lector ideal, aquel que el escritor está pensando, el lector real es aquel que accede precisamente a ese texto en particular. Entonces, acá vean de que en este caso se le da precisamente mucha relevancia al lector, ¿bien? ¿Por qué? Porque es el lector el que realiza diferentes acciones por la cual puede llegar a interpretar el texto que tiene enfrente. De manera tal de que acá lo que se va a sostener es la posibilidad de establecerse múltiples interpretaciones, no solamente por diferentes lectores, sino que el mismo lector puede realizar distintas interpretaciones del mismo texto, ¿bien?, en diferentes momentos históricos, ¿no? Bien, entonces ahí es donde también ingresa el análisis, ¿no?, que se realiza sobre aquellos lugares del texto donde se encuentra una información no dicha, ¿bien? Es decir, aquello que está en silencio, ¿bien? ¿Por qué? Porque lo que se va a apuntar es un lector que pueda llegar a establecer aquellos significados que están implícitos en el texto y que al no realizarse de manera explícita tiene que realizar hipótesis, inferencias acerca de lo que sucede. Bien, vean que estas dos teorías son teorías que van a precisamente dialogar y que se van a desprender acá formas de analizar el objeto, ¿bien? Porque no es lo mismo analizar un objeto literario pensando que todo está dentro del mismo texto, y otra cosa es analizar también, o en su efecto observar qué rol cumple aquello que está rodeando al texto. Ahora, Jonathan Kohler va a establecer distintas características a partir de esto, bien, a partir de lo que hemos mencionado anteriormente, acerca del objeto literario. Bien, en primera instancia dice que no tiene una utilidad práctica evidente. Eso es muy importante tener presente, porque no es que vamos a encontrar en el texto literario, en el objeto literario, algo práctico para realizar. Digo porque de pronto si observamos, ¿no?, lo que vamos poniendo en el tablón, vieron de que hay algunas respuestas que dicen de aprender algún hábito, ¿bien? Ahí vamos a entrar en un problema, porque muchos de los textos que muchas veces se los relaciona con literatura
pero como su objetivo no es un objetivo estético, bien, no tiene como objetivo lograr que el sujeto tenga una experiencia estética, tenga una experiencia con el arte, bien, tenga una experiencia con algo que, que va más allá, digamos, de la cuestión pragmática. Entonces, ahí entramos en lo que en algunos autores, cuando vayamos a ver ya la formación del lector literario, lo va a denominar pseudo-literatura, ¿bien? Es decir, textos que no son literarios, pero que se apropian precisamente de algunas formas de transmisión de literatura. Creo que eso pasa mucho, ¿no? en la literatura infantil en particular. Libros que tienen muchos dibujos, que tienen muchos dibujitos, un lenguaje sencillo y demás, pero su objetivo es otra cosa, ¿bien? No es literario, no es construir competencias literarias, sino más bien su objetivo es enseñar algún hábito, enseñar algún valor, bien, de manera bien específica. Ahora, en el caso de los valores hay que pensar de que hay textos que precisamente llevan a enseñar el valor y otros textos que llevan a reflexionar sobre el valor, que eso es diferente. Pensamos en Pinocho. Si pensamos en Pinocho, tenemos que ver de que en ese texto no es que se quiere, no digo la versión de Disney, ¿no? Pero digo la versión de colores, no es que se quiere enseñar el valor de la verdad, ¿bien? Sino más bien es reflexionar sobre el valor de la verdad. Entonces, que eso es diferente, ¿por qué? Porque está apelando precisamente a un lector, ¿bien? Que puede llegar a significar o ver, establecer, ¿no? Significados acerca de esos valores en particular. Entonces, acá hay que tener mucho ojo, ¿no? Al momento de seleccionar esa literatura, que eso después lo vamos a conocer como criterio de selección, pero en primera instancia es comenzar a revisar nuestros conceptos, ¿no? Y reflexionar sobre lo que nosotros queremos hacer con respecto al texto literario, ¿no? En particular, para qué vamos a utilizar el texto literario. Bien, en segunda instancia, en la literatura cobra un interés particular, digamos, el uso de la palabra y las relaciones que establece, bien, tanto entre sí como con el contexto en particular, bien. ¿Por qué? Porque la literatura se realiza precisamente a través del lenguaje, entonces ahí es el uso del lenguaje que va a cobrar mucha relevancia. En tercera instancia requiere una actividad interpretativa, es decir, que el sujeto que lee el texto literario no es que va a leer de manera literal, sino que va a tener que interpretar aquello que lee, es decir, hacer otro texto en algunos casos, ¿bien? Ahí es donde ingresa todas esas ideas con respecto a que el sujeto contiene en sí mismo significados y que los pone en discusión, que los pone en relación con aquello que está leyendo. Entonces acá veamos que se está apelando a un lector que es totalmente activo, ¿bien? No es un lector pasivo que solamente decodifica, ¿bien? Sino que tiene que poner en funcionamiento todos sus significados y establecer ese acto, ¿no? De interpretación de aquello que está leyendo, donde el lenguaje precisamente ya no va a ser un lenguaje denotativo, sino que va a estar dentro de lo connotativo, ¿no? Que eso después vamos a ver bien, ¿no? Que implica lo connotativo, pero tener presente que como es un trabajo con el lenguaje, no puede hacer una lectura lineal, sino que tengo que interpretar, ¿bien? Luego, la literatura es un lenguaje que es descontextualizado por ser en sí mismo un contexto. ¿Por qué? Porque la literatura va a conformar su propio espacio, va a conformar su propio mundo, sus propias reglas. En ese sentido está descontextualizado. ¿Por qué? Porque en sí mismo ya es un contexto, en sí mismo ya es un espacio. ¿Bien? Otra característica es que hay un conjunto de supuestos y operaciones interpretativas que aplica el lector al acercarse al texto. Acá va a cobrar mucha relevancia el uso de los elementos paratextuales, ¿no? En particular, si pensamos en los libros álbum, acá va a cobrar mucha relevancia lo que es la semántica de la imagen, ¿bien? Entonces, el tener presente, ¿no? Que este sujeto está operando sobre el texto, ¿bien? Otra característica es que la comunicación se establece a partir de un principio de cooperación. ¿Qué significa de cooperación? Significa que entre texto y lector hay una relación tal de
de manera tal de que se construye significados. En ese sentido, el texto ofrece significados al lector y a la vez el lector ofrece significados al texto. Ahí es donde ingresa precisamente ese acto cooperativo entre texto y lector. Es un acto de habla que suscita ciertos tipos de atención. ¿Bien? ¿Por qué? Porque que eso nos lleva a la característica anterior. Es decir, que el sujeto va a disponer, ¿no?, de ciertos momentos, bien, de ciertas formas de prestar atención a ciertos significados y a otros no. Entonces, al ser un acto de habla, esto es una acción que se va produciendo, bien, es algo que es un momento, un suceso que es un hecho, lo que se produce en el momento de establecerse precisamente el encuentro entre texto y lector. A su vez, Jonathan Kuhler observa que un objeto literario, o un objeto se concibe literario, cuando tiene características que lo hacen literario. Ahí hablamos mucho del lenguaje, bien, hablamos de algunas estructuras, bien. A su vez, el contexto literario motiva precisamente esa decisión. En este sentido, se considera que una obra literaria no es un marco en el que cabe cualquier tipo de lenguaje, sino más bien que es un lenguaje con rasgos y propiedades distintivas, producto de una particular manera de leer. Bien, acá vean de que se apoya mucho, ¿no?, en el lenguaje. ¿Por qué? Porque la literatura es lenguaje. Entonces, es trabajo con el lenguaje. En ese sentido, uno no tiene que pensar de que los términos o su defecto, las palabras utilizadas para precisamente hacer literatura, los hechos que se van contando dentro del texto literario, están hechos de manera casual, sino más bien una causalidad. Hay un trabajo consciente con respecto a lo que se quiere lograr. Ahora, la literatura, para Jonathan Kuhler, va a establecer que hay una naturaleza de la literatura. Bien, de esta manera, digamos, en la literatura se van a definir esta naturaleza, este origen, digamos, esta forma, ¿no?, de conformarse la literatura desde sus raíces. Se va a pensar desde algunas ideas, ¿no? Entonces, va a pensar en la primera idea, que es la literalidad. Bien, esta idea está dado ¿por qué? Porque reside precisamente en la organización del lenguaje. Bien, ¿por qué? Porque la literatura es un lenguaje que trae precisamente al primer plano al propio lenguaje. Por esa razón es que en el texto literario van a importar mucho los significados, van a importar mucho los sonidos, ¿bien? Va a importar mucho la forma en la cual se va a relacionar, digamos, ¿no?, en los términos, y se va a conformar ese lenguaje en particular. Si pensamos en lo que es el lenguaje verbal y el lenguaje, digamos, de las imágenes también, ahí hay un trabajo muy fuerte, ¿no? Si uno pensemos del libro álbum, el trabajo no es solamente con lo que se lee, sino con el lenguaje escrito, sino también está con la imagen, con el lenguaje de la imagen. ¿Bien? En el caso de la literalidad, hay un uso productivo, ¿no?, en lo que es entre forma y contenido, o entre tema y lenguaje. ¿Bien? Por esa razón es que al trabajarse tanto con el lenguaje, estamos ahí dentro de lo que es el lenguaje connotativo, es decir, aquel lenguaje que propone significados. Bien, no va a significar, digamos, los términos en el texto literario no van a significar de manera literal, de manera directa, sino sería denotativo. Bien, es connotativo porque connota un significado, ¿bien?, propone significados. La otra característica es la idea de la ficción. La ficción, esto va a pensarse en el sentido de que hay alguien que construyó, que hizo ese texto. Bien, entonces el texto literario para Jonathan Kuhler posee una relación ficcional con el mundo. Este suceso lingüístico se va a proyectar o va a permitir proyectar un mundo que es ficticio, que es construido. Esta idea de la construcción
se va a asociar con la idea de la verosimilitud y el extrañamiento, en el sentido de que la verosimilitud, de la forma tal de que se va a producir ahí un contrato entre texto y lector, de manera tal de que el lector no va a discutir lo que sucede en el texto, o en su defecto no va a ponerlo en relación con el mundo real, ¿bien? Y la idea de extrañamiento en el sentido de una forma inaugural de ver el mundo. ¿Por qué? Porque precisamente al ser un mundo construido, es un mundo nuevo, es un mundo realizado de manera tal de que, o sea, realizado por alguien y que se va a justificar, o en su efecto las acciones se justifican en ese mundo en particular. La literatura va a ser un objeto estético porque posibilita la reunión entre lo material y lo espiritual. Es decir, que conduce al lector a considerar, ¿no?, esa relación, esa interrelación entre la forma, bien, y el contenido. Acá hay un autor llamado Immanuel Kant, que viene de la filosofía, ¿no?, y él va a pensar a la estética desde el lado del arte. Entonces, donde se va a observar, digamos, de que hay un acto cooperativo precisamente entre el objeto, bien, y aquel que hace uso del arte. ¿Por qué? Porque la idea ahí es precisamente tener esa experiencia, experimentar, digamos, ese contacto, ese momento, bien, con un objeto artístico. Entonces, ahí entonces reside precisamente la finalidad o el objetivo, digamos, del objeto literario, es decir, que el sujeto pueda llegar a tener o pueda llegar a experimentar ese placer estético, ¿bien? Es decir, el contacto con un objeto artístico. Y por último está la construcción, que es una construcción intertextual, interdiscursiva y autorreflexiva. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en el texto literario va a establecer, o el texto literario va a establecer relaciones, ya sea de manera explícita o implícita, con otros textos. ¿Bien? Asimismo, en el texto literario hay un universo de discursos que van a estar relacionándose entre sí de manera tal de que también, digamos, se va a determinar esas relaciones, ¿bien? Cómo los diferentes discursos sociales se establecen contacto en el mismo texto. Y es autorreflexiva porque el mismo texto permite la reflexión sobre el texto mismo, ¿bien? Es decir, que si uno va a observar, ¿no?, dentro del texto literario, la idea acá es pensar de que el texto reflexiona sobre sí mismo, ¿bien? Y entonces el lector, precisamente, al establecer circunstancias o explicar o tratar de realizar explicaciones sobre lo que está leyendo, tiene que ir al texto mismo, ¿bien? Bueno, con esto ya terminamos este texto, este autor, que noten de que nos está llevando, ¿no?, digamos, a decir, bueno, a pensar, ¿bien? Nos está invitando a pensar acerca de la literatura. Entonces, y también a reflexionar sobre lo que nosotros podemos considerar como objeto literario, ¿bien? Bueno, espero que les haya servido y ya saben, cualquier duda pueden llegar a consultarla a través de la clase. Bien, hasta nuevo aviso.